Hola y bienvenido a nuestra presentación en vídeo. Este proyecto está financiado por el Programa de Asistencia Técnica para la Eficiencia del Agua y desarrollado por nuestro equipo en el Centro de Tecnología de Irrigación y McMullen Area, GSA, a través de Grower Irrigation Academy. Este video ha sido preparado para los propietarios de tierras de Maxa y explora cómo diversos parámetros del agua del suelo afectan las prácticas de riego para ayudar a mejorar el uso y la eficiencia del agua de riego. Es el primero de 7 videos de esta serie. Estén atentos al final para conocer los otros videos disponibles mientras profundizamos en consejos prácticos y opiniones de expertos para ayudar a que su riego sea más eficiente y efectivo. Como todos sabemos, las plantas obtienen agua del suelo. El suelo sirve como depósito para almacenar agua de lluvia y de riego, liberándola gradualmente a las raíces de las plantas. Por lo tanto, comprender la reserva del suelo y cómo libera agua es esencial para la gestión del agua de riego agrícola. Las relaciones suelo-agua impactan directamente la eficiencia en el uso del agua, la salud de las plantas y el rendimiento de los cultivos. Como puede ver en esta animación, el suelo debe tener una tasa de infiltración razonable para que el agua penetre la capa superficial y se filtre a las capas más profundas del suelo de la zona de las raíces debido a la gravedad y las fuerzas capilares. La textura, la estructura y la materia orgánica del suelo determinan principalmente la capacidad de almacenamiento de agua, la facilidad con la que el agua y el aire pueden fluir a través del suelo y la facilidad con la que las plantas pueden absorber agua. Ahora, veamos la composición del suelo y algunos conceptos básicos del suelo. El suelo es un sistema trifásico con 3 componentes: materiales sólidos, agua y aire. Los materiales sólidos son en su mayoría partículas de suelo o minerales, arena, limo y arcilla, y un pequeño porcentaje de materia orgánica. Un suelo sano podría tener aproximadamente un 50% de sólidos y un 50% de poros o huecos llenos de agua y aire. El suelo está saturado cuando todos los poros están llenos de agua. El agua drena de los suelos saturados, y cuando el drenaje cesa o se vuelve insignificante, el suelo está en su capacidad de campo, la cantidad máxima de agua que un suelo puede retener contra la gravedad. Cuando las plantas exploran toda el agua disponible en el suelo se encuentra en el punto de marchitez permanente. En este punto, el suelo no está completamente seco y tiene algo de agua, pero las plantas no pueden utilizar el agua de forma eficaz. Una tierra secada al horno no tiene agua. Los porcentajes de agua y aire en el suelo varían a lo largo de los ciclos de riego. El suelo requiere una mezcla equilibrada de agua y aire alrededor de las raíces de las plantas para promover un crecimiento óptimo. El exceso de agua puede provocar una deficiencia de oxígeno en las raíces, lo que impide su capacidad para absorber nutrientes. Por el contrario, una cantidad insuficiente de agua puede estresar los cultivos, reduciendo su crecimiento y rendimiento. Un programa eficaz de programación del riego es esencial para mantener este equilibrio. Al programar con precisión la aplicación y medir el volumen de agua aplicada, el programa de programación garantiza que las plantas reciban la cantidad adecuada de humedad sin riego excesivo o insuficiente. Las partículas del suelo determinan su textura, influyendo en la capacidad del suelo para retener, transmitir y liberar agua a las raíces de las plantas. Las arenas son las partículas más grandes del suelo. El limo es más pequeño y la arcilla es tan pequeña que no se puede ver a simple vista. Los suelos arenosos tienen poros más grandes, drenan más rápido y retienen menos agua que los suelos arcillosos con más limo y arcilla. Los suelos arcillosos tienen poros pequeños, drenan lentamente y retienen más agua que los suelos arenosos. Otro factor es la estructura del suelo, que se refiere a la disposición de las partículas del suelo en agregados. Una buena estructura del suelo con agregados estables promueve la retención de agua en el suelo. Otro factor importante es el contenido de materia orgánica, que influye significativamente en la capacidad de retención de agua al mejorar la estructura del suelo, contribuir a la formación de agregados del suelo y aumentar la cantidad de espacio poroso dentro del suelo. Si bien no puedes cambiar fundamentalmente la textura y estructura del suelo de tu granja, puedes mejorarlas agregando materia orgánica para aumentar la capacidad de retención de agua.
La compactación es otro factor que reduce la capacidad de almacenamiento de agua del suelo al disminuir el espacio poroso del suelo y alterar la estructura del suelo. La compactación también reduce la tasa de infiltración, el drenaje interno y la penetración de las raíces. Ahora, veamos el mapa de suelos de Magsa. La Academia ha elaborado un mapa de suelos para la zona de servicio de Magsa. La mayor parte de los suelos de la zona de Magsa son franco-arenosos o franco-arenosos finos con un alto porcentaje de arena y un bajo porcentaje de materia orgánica. Como puede ver en este mapa de suelo codificado por colores, cada granja suele tener más de un tipo de suelo. ¿Sabes cuántos tipos de suelo tiene tu finca? Es fácil de descubrir. Vaya al sitio web de la Academia y siga el enlace para ver el mapa de suelos como se muestra en el siguiente vídeo. Para ver el mapa de suelos, visite el sitio web de Magsa en macmolinarea.org/GEA, como se muestra aquí. Luego, haga clic en la imagen del mapa de suelos para acceder al mapa. Utilice el mouse o los botones de zoom del mapa para acercar y alejar para ubicar y seleccionar su granja. Cuando hace clic en cualquier parte de su granja, ve todos los tipos de suelo presentes en su granja. Las primeras 2 o 3 letras de cada tipo de suelo representan el símbolo de la unidad del mapa y el resto es el nombre de la unidad del mapa. Escriba los símbolos de las unidades de mapa de su granja o copie y pegue los símbolos y nombres para sus registros. Además, haga clic en la flecha en la parte inferior o superior de la ventana pequeña, como se muestra aquí. Puede acceder a más detalles sobre el tipo de suelo, como las pulgadas de almacenamiento de agua disponible a distintas profundidades. Tenga en cuenta que esta información adicional se aplica solo al tipo de suelo seleccionado. Para obtener información sobre otros tipos de suelo, haga clic en cada área codificada por colores en su granja. El mapa de suelo proporciona información sobre los tipos de suelo en su granja y datos relacionados para ayudarle a mejorar su riego y gestión de nutrientes. Para obtener datos completos sobre su suelo, utilice la base de datos de suelos de Academy. Acceda a la base de datos haciendo clic en el enlace que se muestra aquí. Seleccione sus tipos de suelo una vez que la base de datos esté abierta marcando los símbolos de unidad de mapa de suelo deseados. Para deseleccionar cualquier unidad de mapa, haga clic en ella nuevamente. Después de seleccionar todos sus tipos de suelo, haga clic en el botón Enviar. La tabla debajo de la leyenda muestra los tipos de suelo agrícola filtrados. Las 2 primeras columnas enumeran las unidades y los nombres del mapeo del suelo, y todas las propiedades físicas y químicas necesarias para el riego y el manejo de nutrientes se detallan en las columnas siguientes por profundidad del suelo. Las descripciones de las columnas se dan en la siguiente tabla. Puede descargar la base de datos de suelos para referencia futura. Como vio en el mapa de suelos, las granjas tienen tipos y texturas de suelo únicos, que determinan cuánta agua puede retener y liberar el suelo. No puedes cambiar fundamentalmente la textura y estructura natural de tu tipo de suelo. Sin embargo, al agregar materia orgánica, cultivos de cobertura con mantillo y aplicar prácticas de labranza de conservación, puede mejorar la estructura, las propiedades físicas y las relaciones suelo-agua de su suelo. Para conocer las prácticas de conservación adecuadas para su granja para mejorar la calidad del suelo, visite el sitio web de la Academia para ver recursos locales como NRCS especialistas en suelos y asesores agrícolas de la UC para asistencia técnica. La siguiente diapositiva analiza los parámetros importantes del suelo para el manejo del riego. Veamos los parámetros implicados en las interacciones suelo-agua. Es posible que haya escuchado al menos 10 parámetros del suelo enumerados aquí: infiltración, percolación, textura, estructura, densidad aparente, porosidad, saturación, capacidad de campo, punto de marchitez permanente y capacidad de agua disponible o agua disponible para la planta. Puede pausar el video y tomarse un momento para revisar estas definiciones simples. Los parámetros esenciales del suelo para las operaciones de riego diarias son la saturación, la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente y el agua disponible para las plantas. Antes de discutir estos parámetros, examinemos otros 2 parámetros cruciales del suelo y el agua influenciados por sus prácticas agrícolas. El primer parámetro es la densidad aparente, que es el peso del suelo seco en un volumen determinado, generalmente expresado en gramos por centímetro cúbico.
La densidad aparente afecta procesos clave del suelo como la infiltración, la profundidad y el crecimiento de las raíces, la capacidad de agua disponible, la porosidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes para uso de las plantas. La densidad aparente es principalmente una función de la textura del suelo. Los suelos arenosos tienen menor espacio poroso y una mayor densidad aparente que los suelos limosos o arcillosos. La densidad aparente también depende de la materia orgánica del suelo. A medida que aumenta la proporción de materia orgánica en el suelo, la densidad general de la mezcla del suelo disminuye. La densidad aparente también aumenta con la compactación del suelo. Estos frascos tienen igual peso de suelo, contenido de agua y volumen, por lo tanto, idéntica densidad aparente. Compactemos uno de los frascos. Sin embargo, en el mundo real, la compactación es causada por maquinaria pesada, el tráfico repetido de maquinaria, las prácticas de labranza, particularmente cuando el suelo está húmedo, y la falta de materia orgánica del suelo. La jarra compactada tiene una mayor densidad aparente debido al reducido volumen de suelo. Echemos igual agua sobre estos suelos. Como todos sabemos, el suelo compactado no es deseable ya que restringe el crecimiento de las raíces y las propiedades hidráulicas del suelo. La densidad aparente normalmente se mide utilizando un anillo o cilindro conocido como método del núcleo o método del cilindro. El método implica clavar un volumen cilíndrico en el suelo a una profundidad conocida y luego excavar y recortar el volumen del suelo. Luego la muestra de suelo se seca y se pesa. La densidad aparente se calcula dividiendo la masa seca del suelo por el volumen del cilindro. Su laboratorio de suelos local puede tomar muestras de suelo de su granja para medir la densidad aparente. El otro parámetro del suelo es la porosidad, que es el porcentaje del volumen del suelo ocupado por poros o huecos. Como se mencionó anteriormente, el espacio poroso puede llenarse con agua o aire, y la porosidad es un indicador crítico de la capacidad del suelo para retener y transmitir aire y agua. La porosidad está inversamente relacionada con la densidad aparente. Cuanto mayor es la densidad aparente, menor es la porosidad, que es el volumen de poros del suelo dividido por el volumen total del suelo. Sin embargo, la porosidad proporciona el porcentaje de poros y no especifica el tamaño de los poros ni si los poros están llenos de agua o aire. Medir la porosidad es un desafío en condiciones de campo y generalmente se calcula utilizando la densidad aparente. De acuerdo, ahora analicemos la capacidad de campo, el punto de marchitamiento permanente y la capacidad de retención de agua disponible. Los suelos tienen diferentes capacidades de campo y puntos de marchitez. Esta tabla muestra el promedio y los rangos de capacidad de campo, punto de marchitez permanente y agua disponible para diferentes suelos. Como se mencionó anteriormente, el agua disponible es la diferencia entre los dos límites, capacidad de campo y punto de marchitez. Esta tabla muestra que los suelos finos como los arcillosos tienen capacidades de campo y puntos de marchitamiento mucho mayores que los suelos moderadamente gruesos como los franco-arenosos y, por lo tanto, pueden contener un mayor volumen de agua debido a su mayor porosidad. Las esponjas son similares al suelo y tienen materiales sólidos y poros. Los usamos aquí para visualizar la saturación, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Tenemos dos esponjas ligeramente diferentes que representan dos tipos de suelo diferentes. Estas esponjas están secas. Empecemos el riego. En el mundo real, el riego tarda muchas horas en completarse, pero en este vídeo aceleramos la aplicación del riego. Inicialmente, todos los poros se llenan de aire y el agua reemplaza al aire a medida que continúa la irrigación. Cuando todos los poros están llenos de agua, el suelo se satura y ya no puede retener el agua, y el agua comienza a drenar desde el fondo de la zona de las raíces del suelo o de las esponjas en esta demostración. Se drena el agua que ingresa al suelo. Tenga en cuenta que la saturación ocurrió primero en la esponja con una textura gruesa, que tiene poros más grandes que drenan más rápido y tienen un volumen total de poros más pequeño. Detengamos el riego ahora. Cuando dejamos de regar, el agua sigue escurriendo un rato. En condiciones de campo, el drenaje después de la saturación total podría tardar de 1 a 3 días, dependiendo del tipo de suelo. Los suelos arenosos drenan más rápido en aproximadamente un día,
mientras que los suelos arcillosos pueden seguir drenando hasta por 3 días. Cuando el drenaje se detiene o se vuelve insignificante, el suelo está a su capacidad de campo, que se considera el límite superior de almacenamiento de agua en el suelo. Cabe mencionar que, si bien la capacidad de campo es un punto de referencia útil para la gestión del riego y la comprensión de las relaciones suelo-agua-planta, no es una constante absoluta y podría variar según el tipo de suelo en la finca. Las plantas utilizan el agua del suelo gradualmente dependiendo de las demandas de evaporación. Supongamos que las plantas han eliminado toda el agua disponible del suelo al exprimir las esponjas. El suelo ahora está a punto de marchitarse porque las plantas ya no pueden absorber el agua de manera efectiva. El punto de marchitez es el límite inferior de agua disponible, pero es solo un punto de corte y las plantas comienzan a estresarse mucho antes del punto de marchitez. La capacidad de retención de agua disponible es la cantidad de humedad del suelo disponible para las plantas entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente que acabamos de exprimir. El suelo todavía tiene algo de agua en el punto de marchitamiento, ya que estas esponjas no están completamente secas, pero las partículas del suelo las retienen firmemente y las raíces no pueden extraer el agua restante de manera efectiva. Puede ver que la esponja con el tamaño de poro más pequeño podría almacenar más agua que la esponja con los poros grandes. ¿Sabes cuánta agua puede contener tu suelo? Para obtener más información, visite la base de datos de suelos de la Academia y busque el contenido volumétrico de agua a capacidad de campo, el punto de marchitez permanente y el porcentaje de saturación. Como se muestra en la tabla en la pantalla, el agua del suelo se expresa como contenido volumétrico de agua y pulgadas de agua por pie de suelo. Las siguientes diapositivas muestran cómo se puede medir y expresar el agua del suelo en varios términos. El agua del suelo se puede expresar por su contenido o potencial de agua. Hablemos primero del contenido de agua del suelo. El contenido de agua del suelo se puede expresar en peso, volumen o profundidad. El contenido de agua gravimétrico es la masa de agua dividida por la masa del sólido. Para medirlo se toma una muestra de suelo y se pesa cuando está húmedo. Luego, sécalo al horno y pésalo nuevamente. La diferencia de peso es el peso del agua. Si divides el peso del agua por el peso seco del suelo, obtienes el contenido de agua gravimétrico. Esta fracción a menudo se muestra como gramo por gramo en los laboratorios de suelos, pero generalmente se convierte en porcentaje multiplicándola por 100. El contenido de agua gravimétrico es relativamente fácil de medir pero no es útil para la gestión del riego agrícola. La otra unidad de contenido de agua del suelo es el contenido de agua volumétrico más familiar, que es más útil en el manejo del riego. El contenido volumétrico de agua es el volumen de agua sobre un volumen de suelo conocido. Es esencialmente la porción del volumen total del suelo que está compuesta de agua. El contenido volumétrico de agua es difícil, destructivo y lleva mucho tiempo medirlo directamente en el campo, ya que requiere muestrear un volumen de suelo conocido. Se puede calcular multiplicando el contenido de agua gravimétrica por la densidad aparente del suelo. El contenido volumétrico de agua comúnmente se mide indirectamente mediante varios sensores de humedad del suelo, que se analizarán en el video número 2 de la serie de videos de la Academia. Los contenidos de agua gravimétricos y volumétricos muestran cuánta agua hay en el suelo por unidad de masa o volumen. Cuando hablamos de cuánta agua hay en un campo, a menudo es más fácil usar profundidad de agua equivalente en lugar de hablar simplemente de la cantidad de agua. Imagine que tiene un perfil de suelo a cierta profundidad, y este perfil tiene una cierta cantidad de agua almacenada en él. La profundidad equivalente de agua se refiere a la profundidad de agua que cubre el perfil del suelo si toda el agua almacenada en él se distribuyera uniformemente sobre la superficie. Muestra cuántas pulgadas de agua hay en una profundidad vertical específica del suelo. El cálculo de la profundidad del agua se basa comúnmente en el contenido volumétrico de agua. Por ejemplo, si el contenido volumétrico de agua en el primer pie de suelo es del 16.5%, el 16.5% se puede expresar como una fracción o 0.165 pulgadas por pulgada. Podemos calcular la profundidad del agua en el primer pie, o 12 pulgadas, multiplicando 0.165 pulgadas por 12 pulgadas,
o 1.98 pulgadas. El agua del suelo también se puede medir y expresar como potencial hídrico. El potencial hídrico cuantifica el estado energético del agua en el suelo en comparación con el agua pura en la superficie del suelo, que tiene potencial cero. Cuando el agua ingresa al suelo, las moléculas de agua se unen a las partículas del suelo, lo que hace que su estado energético se vuelva negativo y las plantas deben gastar energía para absorber el agua. El potencial hídrico también se denomina tensión hídrica y succión del suelo. A medida que disminuye el agua en el suelo, las moléculas de agua se unen más fuertemente a las partículas del suelo, lo que dificulta que las raíces de las plantas absorban el agua. El potencial hídrico del suelo indica con qué facilidad o dificultad las plantas pueden absorber agua del suelo. A todos los efectos prácticos, el agua del suelo se puede clasificar en 3 categorías. La primera categoría es el agua gravitacional en suelo saturado. La segunda categoría es el agua retenida libremente entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, que es el agua disponible para las plantas. La tercera categoría es el agua retenida que no está disponible para las plantas. Las unidades estándar para el potencial hídrico son megapascales, kilopascales, barras y centibares. La cabeza en pies de agua se da aquí como referencia. En muchos suelos, el potencial hídrico del suelo a capacidad de campo es de aproximadamente menos 10 a 33 kilopascales, o menos décimas de barra a un tercio de barra. Los suelos arenosos tienen menor tensión que los suelos arcillosos a capacidad de campo. El potencial hídrico del suelo en el punto de marchitez permanente es de menos 1500 kilopascales, o menos 15 bares. Sin embargo, estos valores no son exactos y pueden variar para diferentes suelos y cultivos. El agua fluye desde áreas de alto potencial a áreas de bajo potencial en los sistemas suelo-agua-planta-atmósfera. Las raíces de las plantas deben tener un potencial hídrico más bajo para superar el potencial hídrico del suelo y extraer agua de las partículas del suelo. Luego, el agua se mueve a través de la planta siguiendo un gradiente de potencial hídrico y llega a las hojas, evaporándose a la atmósfera. Tenga en cuenta que el potencial hídrico del aire es mucho menor que el potencial hídrico de la planta cuando el agua cambia de líquido a vapor al salir de las hojas y perderse en la atmósfera. Los potenciales hídricos del suelo y de las plantas en esta imagen son solo ejemplos, y estos valores dependen de las condiciones hídricas del suelo y de las plantas y de las demandas de evaporación. La programación del riego determina cuánto y cuándo aplicar agua. El momento y el volumen de riego dependen de las características del suelo y de la profundidad efectiva de enraizamiento, que se analizarán en esta diapositiva. Los principales parámetros del suelo para la programación del riego son la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Como se mencionó anteriormente, el agua retenida en el suelo entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente se conoce como capacidad de agua disponible o agua disponible para la planta. Sin embargo, no toda el agua disponible en este rango está disponible para el uso de las plantas, y las plantas experimentan estrés hídrico muy por encima del punto de marchitez. Por lo tanto, la gestión agrícola debe decidir el nivel de agotamiento del agua del suelo entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente para evitar el estrés hídrico de los cultivos. Este nivel se llama agotamiento permitido por el manejo o MAD, que se refiere al porcentaje de capacidad de agua disponible que se puede agotar del suelo antes de que se necesite riego. La dirección de la explotación determina la DAM. El nivel de agotamiento permitido por el manejo depende de los cultivos, los tipos de suelo y las condiciones climáticas, típicamente alrededor del 50% en promedio para la mayoría de los cultivos. Sin embargo, puede ser mayor en algunos cultivos tolerantes e inferior al 50% en cultivos de hortalizas sensibles. El nivel de DAM también podría variar para el mismo cultivo durante la temporada de crecimiento, dependiendo de la sensibilidad al estrés hídrico en las distintas etapas del crecimiento y desarrollo del cultivo. Por lo tanto, es fundamental decidir el nivel de MAD para programar el riego durante la temporada de crecimiento. Consulte a sus asesores agrícolas de la UC sobre los niveles de MAD para sus cultivos. El video número 5 de la serie Academy también analizará los valores generales de MAD para diferentes cultivos.
El dibujo en la pantalla muestra que el manejo permitido del agotamiento es un concepto en la programación del riego que determina cuánto regar. MAD es un nivel umbral que se refiere a la porción de humedad del suelo que puede agotarse antes de que sea necesario el riego para prevenir el estrés de los cultivos. El umbral también se conoce como punto de recarga. Como se muestra en la pantalla, el contenido volumétrico de humedad del suelo en el punto de recarga para este ejemplo y la MAD supuesta del 50% es del 16.5%. Tenga en cuenta que la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de recarga es solo del 6.5%. Este rango estrecho significa que el suelo en este ejemplo solo puede contener menos del 7% de su volumen entre la capacidad de campo y el punto de recarga para el manejo del riego. Un rango tan estrecho subraya la necesidad de una programación cuidadosa del riego y un seguimiento específico del agua del suelo. Como se muestra en el ejemplo, para calcular el riego neto o cuánto aplicar, debe medir o estimar la capacidad de campo de su suelo y el punto de marchitez permanente, decidir el nivel de MAD y la profundidad de enraizamiento manejada. Como se mencionó en la diapositiva anterior, para ver los datos de suelos basados en el USDA, visite el sitio web de la Academia, busque la base de datos de suelos, tenga a mano sus unidades de mapeo de suelos y vea la capacidad de campo de su granja y los valores del punto de marchitez permanente para sus estimaciones iniciales. Volviendo al ejemplo de la pantalla, el agua total disponible se calcula multiplicando la capacidad de agua disponible y la profundidad de enraizamiento, 2.34 pulgadas, en este ejemplo. La profundidad del agua disponible se calcula multiplicando el agua total disponible y el nivel MAD, que es la aplicación neta de riego, o 1.17 pulgadas. La aplicación bruta de riego se obtiene dividiendo la cantidad neta por la uniformidad de distribución de su sistema de riego. El video número 4 de la serie de la Academia discutirá la uniformidad de distribución y cómo mejorarla. La profundidad de enraizamiento efectiva suele ser menor que la profundidad de enraizamiento máxima porque la densidad de enraizamiento disminuye con la profundidad y la mayoría de las raíces alimentadoras de la planta están contenidas en la parte superior de la profundidad de enraizamiento. La profundidad de enraizamiento administrada para la programación del riego se refiere a la profundidad al aplicar riego para rellenar el perfil del suelo en función de la profundidad de enraizamiento efectiva. La selección de una profundidad de enraizamiento controlada simplifica la gestión y la aplicación de agua y nutrientes. Dado que la profundidad de enraizamiento gestionada es menor que la profundidad máxima de enraizamiento que los cultivos pueden explorar, también sirve como margen de seguridad. En las diapositivas anteriores, nos hemos centrado principalmente en el agua del suelo. En la siguiente diapositiva, analizaremos brevemente la calidad del agua de riego para microriego. Según el Plan de Sostenibilidad del Agua Subterránea de MACSA, la calidad del agua subterránea en MACSA es generalmente adecuada para riego y uso doméstico, aunque pueden existir problemas con el agua subterránea en áreas localizadas dentro de la agencia, incluidos cloruro, nitrato y salinidad. La calidad del agua de riego es vital por dos razones principales: la salinidad y la obstrucción de los equipos de microriego. Los suelos y toda el agua de riego contienen sales. Las plantas absorben selectivamente ciertos minerales, dejando atrás la mayoría de las sales aplicadas con el agua de riego. Con el tiempo, el contenido de sal de los suelos puede aumentar, alcanzando niveles que hacen que el rendimiento de los cultivos disminuya por debajo de su potencial. En tales casos, se dice que el suelo está afectado por la sal y es necesaria una lixiviación. Sin embargo, los niveles críticos de sal varían según el tipo de cultivo. La obstrucción de los emisores es el principal problema de calidad del agua para el microriego, lo que da como resultado una baja uniformidad de distribución del sistema. El taponamiento puede ocurrir por razones físicas, biológicas y químicas. Los emisores pueden bloquearse debido a que pequeñas partículas pasan a través del filtro o a que pequeñas partículas se agrupan y forman una masa más grande. Las bacterias y las algas pueden crecer en el sistema de microriego, lo que provoca la acumulación de limo. Algunos minerales como el hierro, el calcio, el magnesio y el manganeso pueden precipitar en los sistemas de microriego.
Las estrategias de manejo típicas para evitar obstrucciones incluyen el uso de filtros para bloquear la entrada de partículas minerales y orgánicas al sistema de riego e inyecciones de productos químicos para evitar la precipitación mineral y el desarrollo de lodo. Mantener una distribución uniforme es fundamental para lograr una alta eficiencia de riego, y el mantenimiento deficiente del sistema es la causa principal de la baja uniformidad de distribución. Se ha elaborado el vídeo número 4 de la serie de vídeos de la Academia para abordar el mantenimiento de los sistemas de riego. Hemos llegado al final de nuestra presentación técnica. Antes de despedirnos, analicemos brevemente el proyecto en la siguiente diapositiva. El Programa de Asistencia Técnica para la Eficiencia del Agua del Departamento de Alimentación y Agricultura de California ha proporcionado financiación para el proyecto de mejora de la eficiencia en el uso del agua y la gestión de nutrientes para la Agencia de Sostenibilidad de las Aguas Subterráneas del Área de McMollin, o MAGSA para abreviar. El Centro de Tecnología de Riego de la Universidad Estatal de California en Fresno, junto con MAGSA, estableció la Academia de Riego para Productores, preparó los materiales de aprendizaje y capacitación para este proyecto y realizó actividades de divulgación. Según lo exige la agencia financiadora, los materiales de aprendizaje y capacitación tienen prioridad para los agricultores o ganaderos socialmente desfavorecidos del área de servicio de MAGSA ubicada alrededor de Kerman en el condado de Fresno, California. Este proyecto tiene como objetivo ayudar a los productores de MAGSA a mejorar la gestión del agua de riego, asegurando que los cultivos reciban la humedad necesaria en el momento adecuado, minimizando el desperdicio de agua y conservando y protegiendo los recursos disponibles. Para este proyecto se han planificado varios talleres, seminarios web, días de campo y otras actividades de divulgación diversas e innovadoras a través de los canales de comunicación de MAGSA y las redes sociales para compartir ideas y experiencias y discutir desafíos y soluciones. Además, la Academia preparó 7 videos para proporcionar materiales educativos y de aprendizaje a agricultores y propietarios de tierras en el área de servicio de MAGSA para mejorar la gestión del riego. Este es nuestro primer video, que cubre los conceptos básicos del agua del suelo para la aplicación y programación del agua de riego. El segundo video cubre sensores y dispositivos que miden y monitorean el agua del suelo para la aplicación y programación del riego. El tercer vídeo presenta los conceptos básicos de las prácticas de riego deficitario, lo cual es particularmente importante para esta agencia de sostenibilidad de las aguas subterráneas. MAGSA tiene suministros limitados de agua para riego, y la programación del riego deficitario puede ayudar a los propietarios y a la agencia a gestionar mejor los suministros limitados de agua. El cuarto video ayuda a los agricultores y ganaderos a mantener su sistema de riego para mejorar la eficiencia y la uniformidad de la distribución para conservar los suministros de agua de riego. El quinto video proporciona materiales de aprendizaje para programar el riego utilizando métodos mejorados basados en el suelo y el clima. El sexto video analiza el manejo de nutrientes para maximizar el rendimiento de los cultivos y minimizar el desperdicio de nutrientes y la lixiviación a los suministros de agua subterránea. Y el último video muestra la importancia del mantenimiento de registros y proporciona técnicas contables simples para administrar los datos de riego agrícola para realizar un seguimiento de los registros agrícolas. Hemos llegado al final de este video sobre los conceptos básicos del agua del suelo. Gracias por ver, esperamos que este video le haya resultado útil y lo invitamos a explorar nuestras otras series de videos en el sitio web de la Academia cuando se publique.